Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy me acompaña una guía de terapia de bosque, que realmente es una práctica de reconexión consciente con la naturaleza que va mucho más allá de salir a caminar. Vamos a hablar de cuerpo, de estrés, de sistema nervioso y de lo que puede pasar en una mujer cuando deja de vivir tan desconectada del mundo natural y de sí misma también. Bienvenida, Mónica preciosa, ¿qué tal estás? Preséntate. Ya has estado aquí en la comunidad, pero bueno, vamos a hablar ahora de esta temática tan importante. Hola, Carol, muchas gracias por invitarme a tu podcast, que yo siempre estoy feliz de venir aquí. Pues Oh, mi nombre es Mónica Goicochea, ¿no? Y uno de mis roles, ¿no? Yo cuando me presento como por mis valores, ¿no? Por mis valores, porque roles tenemos todas muchos, de ser hijas, algunas madres, hermanas y demás, ¿no? Pero yo lo que siempre me total. acompaña son los valores, y uno de mis valores es la naturaleza, la honestidad, la paz, el amor y la alegría, ¿no? Y eso sí, eso todos mis personajes lo llevan. Y soy, pues como me habías comentado, guía en terapia de bosques, y aquí que antes te lo recalqué, ¿no? Que soy guía, Mm, no soy terapeuta, porque en los rol en la profesión de guía de terapias de bosques, tenemos muy claro que el terapeuta es el bosque. El guía abre las puertas. Entonces, el guía lo que hace es llevar a mm. las personas allí como que los organizamos, ¿no? Y luego, ¡hala!, se los entregamos ahí al bosque y que el bosque les muestre y les sane lo que le tenga que sanar. Ay, me encanta. Bueno, esta temática de verdad que me gusta mucho. Antes te estaba comentando de que yo y mi familia somos mucho de ir al bosque, pero bueno, vamos a profundizar un poco más y para pensar por lo esencial, cuando realmente hablas de terapia de bosque o baño de bosque, ¿de qué estamos hablando realmente? Y también decir qué no es esa terapia de bosque. Sí, pues la guía de terapia de bosques, que también es más conocido Mm, como baños de bosque, pues eso nació como una necesidad en los años 80 en Japón. Todo esto viene de Japón. mm, ¿Por qué? Porque pasó, que bueno, también está pasando en Europa, que el 60% de la población vivía en el campo y fue a la ciudad. Entonces, mm, ¿qué ocurrió? Que cuando fue a la ciudad, pues empezó a haber muchas enfermedades, aumentaron los cánceres, muchos problemas de salud mental y allí, bueno, el gobierno japonés es muy distinto al occidental, ¿no? Que busca mucho más ir más allá, ¿no? Sanar a los ciudadanos y buscó el origen. ¿Qué ha pasado aquí para que de repente en estos años haya aumentado todo esto cuando primero no teníamos esto en el sistema sanitario y ahora todo se ha disparado? Entonces se dieron cuenta que era porque la población salió del campo a la ciudad, se metió allí y empezó a enfermar. Entonces ellos hicieron muchos estudios, mucho, pero de todo tipo. En Japón es donde más estudios hay. Y se dieron cuenta pues que el problema era el contacto con la naturaleza, que yo no sé tú, pero los seres humanos hace pocas generaciones vivíamos en el campo. Mis abuelos mm, vivían en el campo, o sea, hace 2 generaciones en mi caso, ¿no? Mis padres fueron los que se fueron a la ciudad, pero nuestra genética la tenemos en el campo, porque casi todo el mundo, los abuelos vienen del campo. Entonces, en 2 generaciones total. ese salto enorme, pues el cuerpo lo nota y por eso se enferma. Entonces ahí fue un médico japonés que con el gobierno, bueno, hicieron un estudio y crearon los baños de bosques. Entonces en Japón hay 60 bosques terapéuticos y luego casi todas las empresas y demás tienen ala un jardín o un bosque, entonces casi obligan, por decir obligan, a Ya. los trabajadores a ir a los descansos al bosque, hacer un baño de bosques y volver, porque bueno, aparte por la salud y luego ya porque también se ha estudiado que la gente que está 15 minutos en descanso en la naturaleza vuelve otra vez a trabajar, produce más creatividad y todo. Eso ya en tema empresarial, que hice yo una charla que hablé las ventajas, ¿no? Para emprendedoras o directivos, ¿no? De estar Mm, en el bosque. Y por eso surgen los baños de bosques. ¿Y qué no son los baños de bosque? Pues bueno, la gente cuando dices baños de bosque se piensa que hay que ir con el gorro a la piscina, la toalla y las chanclas al bosque. No, eso no es un baño de bosques. Se dice baño de bosques porque cuando tú te pones debajo de los árboles te están cayendo los fitoncidas
que los Mm, fitoncidas son unas moléculas, unas sustancias volátiles que los árboles se los impregnan ellos mismos pues, para protegerse de enfermedades, de algún bichito que viene a comerles o a hacerles daño. Y entonces tú cuando te pones debajo de los árboles, te estás bañando de esos fitoncidas que tu cuerpo cuando estás debajo se activa el sistema inmunitario porque esos fitoncidas, los terpenos sobre todo, los inspiras por la nariz y en la piel. Entonces te está protegiendo a ti también, por eso se llama baños de bosques. Y en un baño de bosques, por lo que no es una ruta de senderismo en la que tienes que llegar a un sitio, no estás allí, en el baño de bosque estás aquí, no hay ninguna meta, sino estar aquí, estar mm, en el presente y soltar la mente. Luego tampoco es una ruta de conocimiento botánico de que hay que ver tal, no sé qué, esta planta cuál es, este árbol qué es, este animal cuál es. No, porque ahí entramos en la mente y entonces ahí nos sube el cortisol, porque queremos ta, 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 ta. Y aquí lo que se busca es estar aquí en el presente y, y desconectarnos un poco de ese ruido y, ¡bum! Y ir aquí y activar los sentidos, porque lo que se busca mucho es activar los sentidos en un baño de bosques. Y sobre todo yo para mí, los baños de bosques, mucha conciencia, ¿no? Yo pongo un ejemplo para que la gente lo entienda, es un pez, todo el mundo sabemos que un pez tiene que vivir en el agua. Y sabemos que si en un río viven peces y le contaminamos, pues ese pez a lo largo de unos días se va a morir. Eso lo sabemos. total. Y también sabemos que si le empezamos a quitar a ese pez el agua, se va a morir, se va a enfermar y se va a morir, ¿no? Claro, pero eso nosotros somos conscientes porque es un proceso muy corto. Ves al pez que se muere rápido y que se enferma rápido, ¿no? Pues los seres humanos es que vivimos en la naturaleza, es que el bosque estaba antes que nosotros y no nos estamos dando cuenta que nosotros mismos nos estamos cargando nuestra fuente de salud y de vida, ¿no? Igual que el pez. Entonces, una de las cosas también es conciencia y que la gente aprenda a vincularse con el bosque. A los niños, es muy difícil a los niños que hoy en día se les enseña mucho educación ambiental, pero tú no les puedes enseñar educación ambiental en el colegio si ellos nunca han ido a un árbol, la han tocado, la han sentido, sentir eso de que estoy tocando el árbol, pero el árbol me está tocando a mí, porque ahí es cuando se crea ese vínculo, abres el corazón y ya lo ves como un ser vivo, porque es un ser vivo, pero es que a los niños desde el aula no lo pueden ver. Y es cuando, Claro. como dice Jacques Cousteau, solo se protege lo que se ama y ahí es cuando los niños van a protegerlo, ¿no? Que yo de pequeña tenía un póster en la habitación que mi madre siempre me lo dice, que no sé, con 11 años o así, que pone: la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos, ¿no? Wow. Entonces, ser conscientes, ¿no? Que la tierra, el planeta, los bosques no son nuestros para talarlos, para quemarlos, para ver el bosque como un recurso, sino que es algo de nuestros hijos. Tenemos que pensar en ellos porque les estamos dejando como ese pez, sin agua, un río contaminado. ¿Cómo Mm, los pobres generaciones siguientes van a sobrevivir? total. Totalmente. Y hace rato hablabas de lo del ruido, ¿no? De desconectar del ruido. Y yo siento que vivimos en una época de muchísima sobrecarga, vamos deprisa, vamos en piloto automático y muchísima desconexión con el cuerpo. Tú que trabajas con muchísimas mujeres, ¿qué ves? ¿Qué es lo que le pasa a una mujer cuando pierde ese vínculo con la naturaleza? Buf, pues mucho. Lo primero, bueno, ya sabes que yo también estoy en una comunidad, fundadora de una comunidad de diosas en acción, que estoy con muchas Sí. emprendedoras y eso lo veo mucho. Entonces, pues una de las cosas que le pasa a las mujeres, lo primero que se pierden el ciclo natural. El ciclo natural tiene muchos problemas de salud por todos los lados y sobre todo las mujeres emprendedoras, las mujeres que trabajan pues es que están desconectadas de su cuerpo de una forma total. De una forma total, no saben si me duele, no me duele, porque se levantan, van en automático en mente, tu, 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 y las ves parar y no. Y es que no saben parar. Porque en los baños de bosques, yo cuando lo he hecho, le he hecho a mujeres, sobre todo mujeres, porque a mí me vienen muchas mujeres, bueno, también me han venido familias y demás, pero, o sea,
es que a veces hasta, bueno, me ha pasado cosas que hasta han llorado, porque eso de parar, el activarles los sentidos y ver que están, o sea, se dan cuenta de dónde están, qué está pasando en su vida y dicen, pero si es que hace meses que yo no paraba, ¿qué me estaba pasando aquí, no? Entonces es ese nivel de conciencia y la tecnología, bueno, acaban de salir un estudio, yo creo que hace 2 meses, ¿no? De la importancia de cómo nuestro cuerpo está cargado con la tecnología, todos los iones que tenemos ahora mismo, ¿no? En la pantalla, con los ordenadores y demás. Está el famoso grounding, ¿no? De andar descalzo en la tierra o por el mar, ¿no? Para equilibrar el potencial que tenemos en nuestro cuerpo, que eso nadie lo puede negar cuando andas descalzo o estás en contacto con la naturaleza, cómo los iones de nuestro cuerpo se equilibran. Y cuando está el equilibrio hay salud. Entonces, las mujeres tienen que aprender a parar y dejarse querer. Y por ejemplo, en el bosque, pues es eso, ¿no? El bosque no te juzga, porque es lo que pasa a muchas mujeres, que se sienten juzgadas y cuando están ahí con los árboles, el bosque, pues saben que nadie les juzga, que están ahí Total. tranquilas y que pueden ser ellas mismas, pues eso, un rato. Y eso, bueno, les produce unas cosas que las ves llorar a veces o emocionarse porque Mm. se dan cuenta de cosas que no hay. Y esa conexión hay que volver a recuperarla y por el bien de las que son mamás sobre todo, ¿no? Para sus hijos. Totalmente. Mira, tú dices algo muy potente, que es que somos naturaleza, y es verdad, pero en la práctica, Mónica, ¿qué cambia en una mujer cuando deja de relacionarse con la naturaleza como un decorado y realmente empieza a sentirse parte de ella? Ay, eso es algo muy bonito porque es el dar y el recibir. Porque hoy en día la sociedad ve el bosque como recursos, ¿no? Ay, al bosque voy a buscar plantitas para sanarme. Al bosque voy porque dicen que es muy sano hacer kilómetros, que yo era así, o sea, yo era así, yo soy muy rutera, muy montañera, de irme 4 días sola ahí por las montañas, por los Pirineos, con mi tienda, a dormir por ahí y tal. Yo desde niña soy muy de bosques. Bueno, es que encima nací en el Día de los Bosques, el 21 de marzo, que es el Día de los Bosques, o sea, yo ya estaba predestinada. Y yo era de hacer kilómetros, 30 kilómetros, 40, hay que llegar aquí, no sé qué, no sé cuánto. A ver, mi cuerpo es saludable y demás, ¿no? Pero la verdad es que cuando vas con eso, estás ahí con el cortisol alto, porque tengo que llegar, tengo no sé qué, objetivos. Luego, si vas al bosque a buscar plantas, que yo soy mucho de plantas, también, esta planta es no sé qué, no sé cuánto, tal cual, ay, a buscar también, a la mente. No sé cuál es, ay, me sube el cortisol porque no sé cuál es, ¿no? No sé cuál es y ya me sube el cortisol. Y lo bonito es ir al bosque, pues eso, que la gente lo ha perdido las mujeres en reciprocidad. Es, y es lo bonito, y es cuando te sientes naturaleza. Cuando yo voy al bosque, recibo, porque recibimos del bosque muchas cosas, sabemos que cuando vamos al bosque luego llegamos, ay, tranquilas, ay, tengo ganas de ir a dormir, si no he hecho nada, si solo he dado un paseíto de media hora, pero llego a casa, ay, con el sistema ahí relajado y tal, y sentimos que hemos recibido mucho del bosque, pero también damos, si no lo sabemos, cuando tú a un ser vivo, a un árbol, te das cuenta que es un ser vivo, ¿no? Que por lo que he dicho antes, ¿no? Que tú le tocas, pero que él te está tocando. Entonces todo es energía, se te activa el corazón, el campo del corazón. Y hay como una conexión, bueno, hay unas conexiones, cuando hago baños de bosque, que hay una secuencia, ¿no? Para ir primero conectando los sentidos y luego llevas a las personas con varias invitaciones hasta un estado muy bonito, que se están relacionando con el bosque. Ya no le vuelven a ver como lo veían antes. Luego los tienes que bajar a tierra mucho porque cuesta, hay que darles de comer y de beber para bajar. Total. Pero pero lo que hay que hacer es eso. Cuando tú vas al bosque y te sientes un bosque es cuando tú ves que tú le estás tocando el árbol te está tocando a ti, que tú también vas al bosque. Yo voy al bosque, veo cualquier cosa que está mal loquito, veo plásticos, me lo llevo. Yo también le estoy dando al bosque. Le estoy Mm. dando mi benevolencia, mi agradecimiento. Entonces te sientes bien y sobre todo cuando te sientes es una de las mayores crisis mentales que tiene la sociedad es la soledad, que eso pues provoca depresiones, ansiedad y Mm. demás. Y cuando tú vas al bosque, ahí no claro, cuando has creado el vínculo, no te sientes sola y es imposible sentirte sola en el mundo
cuando es difícil conseguir ese vínculo, ¿no? Entonces, ese problema de que estoy sola en el mundo se acaba, se acaba. Entonces, te sientes naturaleza, porque es que de ahí vengo yo soy Mm, naturaleza y es súper bonito, porque te baja mucho el cortisol cuando creas totalmente. ese vínculo. Totalmente, mira, y se habla muchísimo de los beneficios del bosque, pero a veces suena como que demasiado bonito, ¿no? Ahorita te estás hablando de lo del tema del cortisol, la presión, ¿no? Esa coherencia cardíaca que sentimos, la concentración, la regulación, y a veces es como, wow, suena todo muy bonito, pero realmente, ¿qué parte de esto tiene un respaldo real y qué conviene no exagerar realmente? Sí, a ver, respaldo científico hay muchísimo, pero bueno, cualquier persona que me pregunte es que hay muchísimos estudios, ¿no? De la naturaleza que te puede sanar. Hombre, nadie puede ir y pensar, la realidad es que no puedes ir, pues voy a dar un paseo de 20 minutos y ya estoy sano, se me acabaron todos los problemas. Eso está claro, pero hay muchísimos estudios. Yo el martes he estado en una conferencia, ¿no? Que estaban dando tres médicos resultados, ¿no? De unos estudios que habían hecho. Y es increíble, ¿no? Porque es que ya no solamente de ir al bosque, ya no estaban, del bosque han dado muchos, ¿no? De cómo pues ayuda a la gente, sobre todo enfermedades crónicas, como les ayuda a enfermedades cardiovasculares, que ayudan muchísimo a mejorar también en personas que han tenido procesos quirúrgicos, en los postoperatorio, cómo las personas mejoran rápidamente, pero también estaban comentando que hay muchos estudios, ya han hecho ellos, de cómo en una propia ciudad han mirado los centros de salud y en una ciudad donde hay más zonas verdes, más árboles, más jardines, y una ciudad, bueno, que normalmente pues suelen ser los bajos recursos, a lo mejor que no tienen tantos jardines y es la zona tan bonita, pues cómo han visto cómo aumentan las enfermedades en las zonas verdes. En las zonas que no hay tanto verde ni tantos árboles, ¿no? Entonces, ¿cómo eso influye? Es que hay o sea, muchos estudios científicos sobre ello. Y claro, lo que la gente no se puede decir es, me voy a dar un paseo por el bosque, porque a ver, hay un estudio que es muy conocido, ¿no? Que es 3 días, le hicieron un estudio de 3 días viviendo en un bosque, ¿no? Debajo de los árboles, con tal, eso sí es real, ¿no? Que te aumenta un 50% las células NK, que son las Mm, natural killer, que son las que combaten el cáncer. Y ese aumento te dura, creo que un mes, alrededor de un mes. Eso es real, pero la gente que no, la realidad es que te claro. puedes pensar, me voy a dar un fin de semana y se me acabó el cáncer. No, eso es una realidad que te aumenta el sistema inmunitario y demás, Mm, pero siempre hay que ir, pues eso, con el profesional que te siga, pero el bosque ayuda y hay mucha documentación. Yo tengo aquí muchísimo, tengo muchos estudios aquí, que podría mm. estar aquí una hora diciendo todos los estudios de todos los países que lo han hecho. Se prescribe ya. Bueno, en Japón, por supuesto, pero ahí, Noruega, Noruega no es. El país que está al lado, que ahora no me acuerdo, que me he bloqueado. Pues bueno, al país que está al lado te lo digo, en Suecia. Ajá. Te lo digo porque han ido unos clientes míos a Suecia de vacaciones y tuvieron que ir al médico y me dice mi clienta, Mónica, me he quedado loca porque allí prescriben baños de bosque, lo que haces tú, ¿no? Me dice. Qué bueno. Sí, 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 luego, y que ya lo preguntó y dijeron, sí, 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 aquí en el sistema de salud prescribimos, que se llama también, hay un Mm, libro que se llama vitamina N, ¿no? La vitamina naturaleza. En mm, Escocia también se prescribe, también baños de bosque. En Chile también, que yo tengo amigas médicas que también prescriben y llevan a sus pacientes a hacer baños de bosques. En qué bueno. psicología también, ¿no? Llevan a hacer baños de bosque a la gente y hay, o sea, ya por suerte, Mm, los profesionales de la salud lo ven y ya se puede prescribir. totalmente. Me encanta que cada vez haya más profesionales de la salud con esta
mirada también holística, alternativa, integrativa y que puedan ver más allá, ¿no? Del cuerpo y por parte y que se den cuenta de esto, ¿no? Porque antes lo hablábamos, somos naturaleza, entonces cómo no vamos a recibir también esta vitamina N que tanto necesitamos. Y bueno, amor, tú que tanto trabajas con muchísimas mujeres, ¿tú qué crees que para una mujer que está realmente acostumbrada a vivir desde el modo hacer, producir, resolver, accionar, accionar, ¿por qué es que resulta incluso incómodo y muy, muy incómodo para poder conectar con el bosque, ¿no? Y simplemente sentir. Sí, a ver, a las mujeres, porque las tengo, a todas estas que has dicho, y yo soy una de ellas, la primera, claro. Mira tú. Sí, 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 yo soy una de ellas. Cuesta mucho, pues por el movimiento social que ahora mismo, de que hay que estar haciendo, 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 y cómo voy a parar 2 horas para hacer un baño de bosques o para ir a dar un paseo por el bosque, porque se piensa que, pues eso, que no estás produciendo y hemos venido a producir, ¿no? Eso es lo que nos han contado y que estamos perdiendo el tiempo. Y es que es todo lo contrario, ¿no? Yo lo sé porque yo soy de acción total y es que a mí, además en el bosque lo tengo claro, cuando tengo que hacer cualquier cosa y no me sale, me voy al bosque, me doy un paseo y es que ahí, bueno, ya está demostrado, ¿no? Me aumenta la creatividad, ¡fua! Pero una barbaridad. ¿Por qué? Porque te relajas, te pones a mirar las hojas, luego están los fractales, que esto es otra cosa, el tono verde, que eso relaja mucho el sistema, entonces ahí es cuando puedes ir al subconsciente y ahí está toda tu creatividad y todo. Pero claro, para eso hay que bajarlo, hay que bajar las alarmas del consciente. Entonces el color verde te relaja, ver fractales te conecta con una parte tuya muy profunda, ¿no? Por eso la geometría sagrada son todos Total. fractales y la naturaleza está llena de fractales. Entonces, cuando vas allí al bosque dices, wow, y te empiezan a llegar ideas. Entonces, por eso las mujeres yo las recomiendo ir porque paran. Luego te relajas, tomas decisiones mejores, porque cuando estás alterada, todas las decisiones que tomes van a ir mal. Eso ya, cuando vas relajada, tal, ves, cambias, estás desde arriba con otra visión y desde ahí ves toda la perspectiva del problema y eso es lo que te ayuda a enfocarte, estás vibrando más alto, entonces la resolución que vas a ver es mucho mejor. Entonces por eso es muy importante para las mujeres, ¿no? Que busquen esos, además el martes en el estudio no lo decía, ¿no? Que 120 minutos a la semana que ayuda, ya está como regulado, ¿no? ciento Mm, veinte minutos, a ver si estás mucho más, pues mucho mejor, pero 120 minutos pues que ayudan al cuerpo a regularse, a la mente y a todo el campo, ¿no? El campo físico, mental, energético y espiritual, ¿no? A regularse, ¿no? Porque eran médicos también que trabajaban medicina integral y lo decían, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Que quitemos esos miedos que pensamos que estamos perdiendo el tiempo y es todo lo contrario, ¿no? Creo que había por ahí, yo no sé quién, total. una santa, ¿no? Que decía, contra más trabajo, más oración, o algo así, ¿no? O sea, sí, más oración, ¿no? Más meditar, más parar, ¿no? Cuanto Claro. más tenemos que hacer. Y entonces esta es una forma que, pues muy bonita y muy natural, porque es que así lo hacíamos antiguamente. Y muy Claro, y hablando eso de antiguamente, ¿no? Antes nuestros ancestros, Mónica, y tú lo venías hablando cuando empezamos el episodio, vivían ya cerca del bosque, de la naturaleza, esta conexión con eso, se sentía parte de soy también naturaleza. Y ahora es todo lo contrario, lo que tú dices, o sea, en 2 generaciones ya cambiamos radicalmente y nos cuesta tener más este contacto, somos más de ciudad, bueno, y cada vez más hay más ciudad, se va produciendo más edificio, más todo, ¿no? Para, para hacerlo todo, dejar de un lado también esta parte, ¿no? Esta vitamina N tan importante que necesitamos. Y esta pregunta que te voy a hacer a lo mejor es muy obvia, pero quiero que quede súper importante porque a veces pecamos en lo simple y estamos tan acostumbradas a la ciudad que no nos damos cuenta. Estamos hablando de esta terapia del bosque. ¿Hace falta realmente vivir cerca de un bosque o tener mucho tiempo para poder beneficiarse y estar en relación con la naturaleza? ¿O realmente hay formas más simples y reales para poder empezar esta práctica?
Sí, yo estaba haciendo baños de bosques online y hice algunos, Anda, sí, sí, baños de bosques online he hecho yo algunos y sí que hice uno en noviembre, claro, imagínate noviembre, he hecho en noviembre, en diciembre y claro, alguna estaba en León con nieve. Me acuerdo en uno que hice también que Luisa, que tú la conoces también, estaba sin conexión a internet, ¿no? Porque normalmente yo a las personas para hacer baño de bosque digo, antes buscar un bosque, un parque en la ciudad o donde sea, ¿no? Mirar si tenéis conexión y ahí nos conectamos 2 o 3 horas y desde ahí os guío yo, ¿no? Porque yo nada más que guío, ¿no? Guío para que consigáis, pues eso, ¿no? Hacer el baño de bosques y compartimos y demás, ¿no? Y pasan cosas muy bonitas. Y Luisa no tenía conexión, lo hizo desde casa. Y otra chica también la ha pasado y con una planta lo hicieron. Es que no hace falta. Yo también cuando me he estado formando, era con Estados Unidos. Yo estaba aquí en Europa y claro, a mí a veces era de noche, las 2, las 3 de la claro, mañana. Entonces, claro. claro, a ir al bosque a las 2, las 3 de la mañana, luego tenía que levantarme para ir pues eso, para ir con los clientes era como complicado. Y desde casa lo puedes hacer, porque todos tenemos una ventana, tenemos la naturaleza, la tenemos, el cielo ahí está. Es que la naturaleza está en todos lados. Todo el mundo tiene una planta. Mm, Y fue muy bonito, ¿no? Porque, por ejemplo, Luisa o muchas personas que lo hicieron desde casa, o también, bueno, Pedro, otro chico también que lo hizo desde su jardín porque no podía salir, que llovía mucho, a las cosas que llegaron a la conclusión y los vínculos que llegaron, hasta yo misma me sorprendí, wow. porque, y claro, consiguieron casi el mismo resultado. A ver, si estás dentro de un bosque, más, a Se ver, te estás potencia, cayendo, ¿no? más, se potencia, pero Claro. desde casa se crea un vínculo muy bonito y luego es que eso es lo bonito, que dura mucho tiempo, mucho Ay, tiempo. no, me encanta todo este tema precioso, de verdad. Y ver Se cómo puede hacer. es tan sencillo, ¿no? Y aprender nuevas cosas. No sabía esto de la vitamina N, me la acabas de enseñar tú. Sí. Sí, Ahora yo lo lo he voy a decir aprendido mucho. el martes que nos lo ha Ah, contado el médico y allí los ah, médicos, mira, sí, sí, el mira. martes en la conferencia nos lo comentaron, ¿no? Porque se llamaba la conferencia Prescripción de Naturaleza y que se prescribe realmente vitamina N, prescriben ya Ah, en los pensé que ya doctores. la conocías desde hace tiempo. No, 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 el Y me martes. encanta esto también, ¿no? De que cada vez más profesionales de salud se van dando cuenta de esto. De verdad que me apasiona muchísimo este tema y por eso quise traerlo aquí para dar otras perspectivas, ¿no? Otra alternativa, otra visión, que es lo que me encanta. Ya sabes que yo soy muy de mente abierta y me gusta darle voz a temas muy interesantes y que pueda ayudar, ¿no? A la mujer. Y no nada más a la mujer, a la familia, a su pareja, a todos, ¿no? Y para ir finalizando, bellísima, si una mujer que nos está escuchando siente cansancio, muchísimo ruido mental y una desconexión de sí misma, ¿cuál sería una primera forma honesta, sencilla, de poder volver a acercarse a la naturaleza sin convertirlo en otra exigencia más? Porque esto es muy importante, sin Sí. exigencia. Para que no se crea exigencia es el tiempo, ¿no? Porque yo creo que te exiges es, me quito el tiempo. Hay estudios, o sea, que es que bueno, los tengo yo en una charla que di en el Congreso, ¿no? Lo comenté. 10 minutos ya andando por un parque o por un bosque ya tienes resultados, o sea, con 10 minutos, o sea, tú sales, das un paseíto de 10 minutos y vuelves. A ver, no es lo mismo que un baño de bosque, porque un baño de bosque, yo, por ejemplo, yo voy al bosque y a veces hasta me grabo yo para hacerme un baño de bosques, porque si no está, se me va para todos los lados, ¿no? Si buscas ya bajar mucho el cortisol, yo hasta incluso me los grabo, porque yo soy guía de terapia de bosques y vas al bosque y te pierdes para acá, hay que si la compra, hay que luego tengo que ir a no sé dónde, qué hora es que no me da tiempo. Entonces yo me grabo a mí misma para hacerme un auto baño de bosques, porque claro, por eso existimos los guías, ¿no? Porque te guiamos para, Claro. tenemos a veces silbamos o hacemos el aullido del lobo, vuelve a la invitación que no se te vaya, ¿no? Mm, Entonces cuando estás en el presente te relajas. Pero las personas que empiecen 5 minutos, eso ya es un beneficio enorme para el cuerpo. Que empiecen poco a poco, paso a paso, total. y que no se cierren, porque luego el cuerpo solo automático va a querer ir, porque vas a sentir la paz de salir en casa. Ay, mira, he estado aquí 3 minutos, he vuelto y ya vas a sentir algo. Vas a sentir algo.
Ay, me encanta. Pues muchísimas gracias, Mónica, de verdad, por tu tiempo, por darle voz a esta temática tan importante. Y bueno, para ir despidiéndonos, si quieres compartir tus redes sociales, donde te pueden encontrar, si tienes una página web sobre esto, si haces directo, algo que pueda ayudar a estas mujeres y que le haga un clic de, oye, esto me ha encantado. Sí, pues mi página, bueno, mi Instagram es Bosque Terapéutico, también tengo una página web que se llama bosqueterapéutico.com. Y bueno, yo hago baños de bosque online, pero también yo estoy sobre todo en el norte de España, toda la zona del País Vasco, Cantabria, bueno, Mm, también me puedo mover, ¿no? Y que si alguien está por aquí y quiere vivir un baño de bosques, pues me puedo llamar. Y ya por último, Caro, que ya sé que me he pasado el tiempo, me gustaría leer una cosa sí, sí, a por la gente, supuesto. Sí, ya sí. para cerrar, para que se conciencie un poquitín, que es lo siguiente. Hay un sendero que no aparece en los mapas. No nace en una ruta trazada ni en un templo antiguo. Nace en el momento exacto en que dejas de pensar y empiezas a sentir. Ese sendero comienza en el bosque sin buscar respuestas. Empieza con el corazón abierto. No vienes a entender al bosque, vienes a recordar, Wow, porque el alma del bosque no está afuera, sino nuestras propias raíces internas, porque todos llevamos el bosque dentro y todos qué somos bonito. naturaleza. Qué bonito, pues muchísimas gracias por compartir esta pequeña lectura. De verdad, encantada de esta charla que tuvimos hoy. Bueno, os mando un besote y ya, bueno, si te ha gustado, dale like, comparte para que esto llegue a muchísimas más mujeres. Chao, chao y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, Mónica. Mi amor, Muchas gracias. gracias a todos. Gracias.